nuevamente lectura a nuestro pasaje. A ustedes lo tienen ahí en el boletín, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 13 al 18. 4 del 13 al 18. Dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nuevamente estamos en la continuación de la doctrina del rapto, que es una doctrina fascinante, ¿no es cierto? Nos encanta escuchar esto y a la vez nos causa un cierto tipo de temor. Creo que la primera parte que vimos nos ha ayudado a recapacitar, sobre todo en lo que somos, ¿no es cierto? Y lo que hemos estado haciendo como hijos de Dios. Espero que así sea. Si realmente nos hemos ocupado en lo más importante, que tiene alcance eterno, o en las cosas triviales de la vida, que lo único que dejan son tristeza, amargura, desilusión. Pero si ponemos los ojos en nuestro destino eterno, esa es la clave de todo, hermanos. Si ponemos nuestros ojos en nuestro destino eterno, eso trae alegría, paz a nuestros corazones y fortaleza para seguir en este mundo impío, en este mundo corrupto, condenado, hasta que Cristo venga por nosotros, ¿no? Nos dará resistencia para seguir aquí. Ahí estamos aguantando, ¿no? Aguantando las terribles cosas que están sucediendo en torno a nuestro, ¿no? Y ya tenemos suficiente en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Con nosotros mismos, en la lucha constante con nosotros mismos, ya tenemos bastante, ¿no? Ahora imagínense enfrentar este mundo corrupto, desordenado y condenado, pues es una gran lucha, ¿no? Así que tenemos que seguir adelante. Dijimos que el tema principal de Pablo en la predicación de Tesalónica había sido el reino venidero, en Hechos 17:7, y algunas personas lo pervirtieron. ¿Por qué? Porque tenían temor respecto de amigos recién fallecidos, como si hubieran de ser excluidos de la gloria de Dios, y Pablo tiene que venir a aclarar todo ese malentendido, y lo tiene que corregir. Y lo tiene que animar a la gente que esto es totalmente distinto. Entonces, vean ustedes, vimos que en este pasaje hay 4 beneficios del rapto para el creyente. Número 1, evita la tristeza mundana por la muerte por el creyente. Número 2, confirma que la muerte física no es el fin en el creyente. 3, asegura la compañía eterna del Señor y del creyente. Y número 4, provee un medio para alentar al creyente, hasta el versículo 18, digamos. Esa es la última parte que veremos en este pasaje tan interesante, tan importante. Estudiamos los 2 primeros la semana pasada. Evita la tristeza mundana por la muerte para el creyente. En el versículo 3, en otras palabras, no te vas a entristecer tanto con el deceso de un creyente como otros que no tienen realmente esperanza. Entonces, esa es una tristeza mundana. Cuando realmente sabemos dónde van las almas, realmente no tenemos ningún derecho a entristecernos, ¿me entienden? Y eso es importante. Y número 2, confirma que la muerte física no es el fin para el creyente.
de los versículos 14 al 16. En otras palabras, cuando un cristiano muere, lo único que sucede es que cambia de lugar. Es lo único que sucede. No termina ahí donde muchos piensan. El cristiano tiene un lugar especial que Cristo ha preparado para nosotros. ¿Se dan cuenta? Mira nada más. ¡Qué maravilla! Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! Oye, va a apartarte allá un lugar para cuando llegues. Fíjate nada más todo lo que hace. Viene, primero te da existencia, ¿no? Te da vida, luego viene y te rescata de la corrupción, te redime, luego te da crecimiento y luego te va a preparar un lugar. Tremendos, ¿no? Entonces, ¿tienes un lugar especial? Sí. Cada parte, cada momento que pasamos en este mundo es de pasada. Somos peregrinos en este mundo. No tenemos que hacer aquí nuestro nido, nuestro estilo de vida ya para creer que aquí nos quedamos. No. Hay un lugar que te está esperando allá. Por eso dice 2 Corintios 5, 8, ¿te acuerdas? Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Entonces continuaremos viviendo en su presencia cuando estemos allá. No todo termina acá. Muchos eso piensan. Bueno, por eso se portan como se portan, ¿no? Ahora bien, quedó pendiente comentar algo del versículo 16 de la semana pasada en este segundo beneficio, y continuaremos también con los dos últimos que vamos a estudiar que quedan pendientes. Pero tomamos un poquito antes el versículo 15, desde que termina el 15, cuando dice, pero no precederemos a los que durmieron. Esto es cuando venga el rapto, los que estemos vivos, no nos vamos a ir antes que los creyentes en Cristo, de los que murieron. Es como decir, no tomaremos la delantera a los que durmieron. En otras palabras, cuando Cristo venga por su iglesia, los que estemos vivos o los que están vivos, no se irán antes en el rapto que los que ya hayan muerto en Cristo. Es decir, los muertos en Cristo son los que reciben las primicias. Mira qué maravilla, ¿no? Ellos reciben las primicias. Ahí está. Y luego a continuación, Pablo describe el rapto paso a paso en el versículo 16. Noten, porque el Señor mismo, mira, esa es una frase muy importante, ¿eh? El Señor mismo, no sus ángeles, como en el caso de la segunda venida, dice que con voz de mando. Este es un grito de mando, con voz de autoridad, como un comandante llamando a sus tropas. Será parecido al mandato que le dio que le dio Jesús a Lázaro en Juan 11:43, ¿te acuerdas? Lázaro, ven fuera. Ahí está, llamando el Señor a los suyos desde la tumba, ¿no? Este es el momento que describe también Juan 5:25, que también lo hemos leído seguramente, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren. Esto es importante, déjame decirte. Es bien importante porque sencillamente los que son de Cristo van a escuchar su voz. ¿Y qué tipo de voz? Es ahí, con voz de arcángel. No sabemos qué tipo de arcángel se refiere. El único arcángel que encontramos en el Nuevo Testamento es Miguel en Judas 9, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero aquí, en 1 Tesalonicenses, en el versículo 16, simplemente se identifica la voz de mando como voz de arcángel, así dice. Un arcángel o sea, realmente no se refiere aquí exactamente a Miguel o a alguien en especial. Tendría que decir aquí, con voz de arcángel, o no es del arcángel Miguel, no dice así. El único que conocemos, ya les dije, es Miguel, pero seguramente será como
como también como Miguel tenga esa voz, ¿no? Esa voz fuerte. Pero dice con voz de arcángel. El punto es que la voz de un arcángel se unirá a la del Señor. No quiere decir que venga el arcángel a sustituir la voz de Cristo. No, precisamente así. Con voz de arcángel. Será la del Señor. Y con trompeta de Dios también dice aquí el versículo 16. Es importante entender esta parte. Un comentarista hace una buena observación del uso de las trompetas en la Biblia. Y saben que incluso a lo largo de la Escritura podemos ver muchas cosas. Se usan trompetas con diferentes propósitos. Trompetas con diferentes propósitos. Y si tú te das cuenta en la palabra de Dios, por ejemplo en Números 10:10, las fiestas de Israel. Solamente apunta las citas y chécalas después. No tengo mucho tiempo de escudriñar ahí está cada parte, pero para que te des cuenta, las fiestas de Israel, 10:10, Números 10:10, y también número 2, en las celebraciones, en el segundo libro de Samuel, en el 6:15. También se usaba la trompeta en las convocaciones, en Lucas 23:24. Y número 4, sonar la alarma en tiempo de guerra, también vemos en Números 10:9, también era con trompetas. Número 5, congregar a la multitud, era con trompetas en Números 10:2. Y también en número 6, hacer un anuncio. O sea, primeramente llamaban a todos a la congregación, a la concentración en un cierto lugar y hacían un anuncio. Lo puedes ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Entonces, vemos el uso de las trompetas a través del tiempo, a través de la historia. No es solamente aquí. En este caso parece que el propósito es doble. Fíjate, por un lado, congregar al pueblo de Dios, como lo que te estoy diciendo en Éxodo 19, y como señal de liberación de ellos, por ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso, hermoso, como en Zacarías 9:14 al 16. Este es un acontecimiento también que podemos encontrar ahí en 1 Corintios 15:52. Ahí sí les pido que vayan ahí, por favor. La semana pasada citamos este versículo, pero no lo explicamos en forma general. No nos metimos a fondo aquí. 1 Corintios 15:52. O sea, estamos tomando esa parte de las trompetas, pero aquí vean lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Déjalo ahí. Bueno, vayan al 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, ¿lo están viendo? Porque se tocará la trompeta. Inmediatamente aclara, es una seguridad. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vean, comienza con la frase, he aquí os digo un misterio. Quiero explicar eso. Es importante entender esa parte también. La palabra misterio se refiere a algo, no se refiere a algo así oscuro, tenebroso, no, nada que ver con eso. En realidad se refiere a algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento y fue revelado hasta llegar al Nuevo Testamento. En este pasaje el misterio es el rapto de la iglesia. Entonces el rapto no había sido mencionado en el Antiguo Testamento. Ni siquiera sabían qué cosa era eso. Aunque vamos a ver algunos eventos ahí importantes, ¿no? Pero al llegar al Nuevo encontramos la primera mención en Juan 14, vayan también ahí, Juan 14:1, y es precisamente lo que les dije, creo que se los dije de memoria, pero aquí lo vemos, Juan 14 del 1 al 3. Ahí está el Señor en el aposento alto, Judas ya salió de ese lugar, ya no está Judas, ya se había ido, y Él va a consolar a sus discípulos aquí, por lo que está por venir. Vamos a verlo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravilla!, ¿no? Mira, aunque Juan lo menciona por primera vez aquí, no es hasta la cita que estamos viendo en 1 Tesalonicenses 4, en donde Pablo lo explica de una manera detallada. Pero ve, ¿dónde se anuncia por primera vez? Noten que aquí en 1 Corintios 15, Pablo habla del misterio del rapto al final del versículo 51, y en el 52 dice, no todos dormiremos. Mira lo que dice ahí. Pero todos seremos transformados. En otras palabras, no todos los creyentes en la historia morirán físicamente, sino que habrá algunos que no, sino que serán transformados, y estos creyentes son los que están vivos cuando el Señor Jesucristo venga en el rapto, como lo ven en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4. Pero continuamos aquí en 1 Corintios 5:52, que dice, 15:52, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es una manera rápida, repentina. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto tiempo hacemos en abrir y cerrar de ojos? Ustedes digan. Pero milésimas, o centésimas de segundo, no sé, pero es mucho menos que un segundo. En un abrir, no como los que se echan una pestañita, no. Realmente no, es un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Esto es rapidísimo. Y lo dice al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Noten que al final de la trompeta no hay ninguna trompeta previa que anuncie que va a llegar, o que ya está pronto. Y cuando suene, solo los cristianos la van a escuchar, ya les dije, entonces será llevada a la iglesia. Y aquí en 1 Tesalonicenses 4:16, esta trompeta, escuchen esto, anuncia la conclusión de la iglesia sobre la tierra. La conclusión de la época de la iglesia en la tierra. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, dice ahí, fuera de toda corrupción, y nosotros seremos transformados. Entonces, al igual que que en nuestro pasaje, los creyentes que murieron físicamente, como le hemos estado diciendo, antes que viniera el Señor en el rapto, venga el Señor, ellos, es decir, cuando venga, ellos serán resucitados con sus cuerpos glorificados, cuerpos distintos. Y después, como dijimos, los creyentes que estén vivos en ese momento serán unidos en una transformación maravillosa, simultánea, casi igual. Cuerpos semejantes al Señor Jesucristo, cuerpos distintos a los que ahora tenemos. Ya no va a estar esta carne, ya no vas a ser el mismo en ese sentido. ¿Te das cuenta? Listos, o sea, son cuerpos distintos. Cuerpos listos para el cielo, con un sistema molecular totalmente diferente al que tenemos ahora, capacitado, escucha esto, es un cuerpo capacitado para estar en la presencia de Dios. Mira, nadie ha estado en la presencia de Dios y no morir. O sea, si realmente eso le dijo Dios a Moisés, cuando Moisés le dijo, oye, déjame ver tu rostro, mira, ¿sabes qué? Aguántate, ¿no? Digo, nadie me ha visto y no morir, ¿eh? No podemos estar en la presencia de Dios así con este cuerpo. Jamás. Por aquí, cuerpo corrupto, todo terco, ¿no? Ahí, habituado al pecado. Horrible, ¿no? Entonces ahí está, esto cumple lo que dice Filipenses 3:21, ¿se acuerdan cuando dice él, cuál transformará? ¿Te acuerdas?
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí está. Este cuerpo es nuestra humillación. Ahí está. ¿Para qué? Para que un día llegue a ser semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Qué increíble acontecimiento, y lo que significa es que el Señor con voz de conquistador, ya dijimos que con voz de arcángel y con trompeta, dice que descenderá del cielo. Noten, vamos a nuestro pasaje para que vean esa parte, descenderá del cielo. Recuerden, estamos viendo lo más que podamos y identificar esta parte de lo que Dios quiere decirnos. Noten que Cristo ahí ha estado desde que ascendió. No se refiere a las nubes, descenderá del cielo. Cristo ha estado siempre allá. Hechos 1:9 dice, ¿se acuerdan ustedes que antes de partir dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos? ¿Te acuerdas? Qué maravilla, ¿no? Ahí está, Cristo en el cielo. Y ese es el mismo punto. Mira lo que dice en el capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses, pero vean, para relacionar este aspecto del cielo, en el 1:10, y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Esto es importante entenderlo, nos libra de la ira venidera. Este es el tema constante en las cartas de Tesalonicenses, acerca de la liberación de la iglesia de la ira de Dios, que pretende liberar, sacar a su iglesia, la que ganó con su sangre, en otras palabras, la que le pertenece. Ahí está, librarla de su propia ira, que es salvarla del juicio venidero, no solo de los peligros actuales que constantemente Dios está a cargo nuestro, ¿no es cierto? Mira, Dios está a tu cuidado, pues. Pero no solamente eso, sino sacarte de su propia ira, como pretende liberarnos de lo que sucederá en la tribulación. Que veremos adelante, bueno, tal vez tengamos tiempo de ver algo, pero y también de la ira del juicio del gran trono blanco, que será al final de todas las cosas, cuando todos los condenados estén ahí parados frente al trono blanco y sean juzgados para condenación. Todo lo que sucede en el trono blanco y todas las almas que estén ahí van a tener que resucitar también con un cuerpo también para resistir la condenación eterna, con un cuerpo especial para resistir el lago de fuego y azufre. Imagínate cómo tendrá que ser, ¿eh? Entonces, de eso viene liberarnos el Señor. Entonces, cuando el Señor descienda del cielo, se cumple lo que dice Juan en Primera de Juan. Vayan a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿lo estás viendo?, se purifica a sí mismo. Noten ese compromiso tan real que nosotros debemos tener. La purificación constante de nuestras vidas. Dice, así como Él es puro. Ese es el parámetro. Ahí está el parámetro, ese es el nivel. Ahora mira, regresamos a nuestro pasaje y noten el versículo 17, nota que comienza, luego, se refiere inmediatamente, luego es ya. ¿De qué?
Luego, inmediatamente después de que los muertos en Cristo resuciten, dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. En otras palabras, los creyentes que estén vivos, cuando el Señor venga en el rapto, serán arrebatados. Es la palabra arpazo, en el original griego, arpazo. Arrebatar, así, quitar abruptamente, y puede ser, y no solamente es abruptamente, sino también por la fuerza. Aunque ya les había dicho la palabra y su significado, quiero mencionar brevemente algunos pasajes que se menciona la misma palabra. Por ejemplo, en Mateo 13:19, cuando dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Mira, ahora sí que igual, es la misma palabra, le quita eso, se lo saca de ahí a la fuerza. Este es el que fue sentado junto al camino. Y en Juan 10, 28 y 29, también utiliza la palabra arrebato cuando dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ah, qué maravilla, ¿no? Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 2 veces la palabra ahí, arrebatar, lo cual es inminente y lo cual es tan claro acerca de nuestra permanencia en Cristo. También vemos la palabra en Hechos 8:39, cuando dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Fíjate nada más. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué maravilla. Imagínate, ahí estaba y de repente, ¡pum!, estaba en otro lado. También en 2 de Corintios 12:2 y 4, 12:2 y versículo 4. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas inefables, dice ahí, que no le es dado al hombre expresar. Nota eso. ¿De quién se trata? Pablo mismo, ¿te das cuenta? Pablo no sabía exactamente si había sido así o si en su espíritu, él mismo dice, no lo sé. No sé cómo fue eso. O si fue una visión o no sé. De alguna manera había sido separado temporalmente de su cuerpo. Él mismo dice que no lo sabe. Y nosotros menos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Como en el caso de Ezequiel, ¿no? Y ese no fue un arrebatamiento propiamente, pero sí fue trasladado en espíritu, Ezequiel 8:3, si lo apuntas por ahí, para ver visiones, las visiones que Dios tenía reservado para él de una manera exclusiva. Visiones, Ezequiel vio visiones, pero lo trasladó. No precisamente arrebatado. Ustedes también han de recordar a Enoc, ese sí, ¿no? En Génesis 5:24. Y Elías en Segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes 2:1 hasta el 12. Ahí, chécalo ahí. Todo eso habla del arrebato también de Elías, que ellos fueron llevados corporalmente al cielo. Si están en el cuerpo humano, ahora sí que les digo como Pablo, no lo sé, pero sí estoy seguro de que están en la presencia de Dios. Los primeros 2 arrebatos que vemos a través del tiempo en el Antiguo Testamento, ahí están. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿cuándo sucederá
el rapto? Otra vez nos seguimos preguntando, ¿no? Como si, bueno, mira, sinceramente para los que estamos estudiando la palabra y estamos constantemente en las escrituras y luchando con nosotros mismos y estamos ahí leyendo la palabra, etcétera, etcétera, cuando venga, pues cuando venga y ya. No tenemos, como dije al principio, que prepararnos ni nada de eso. Puede llevarse a cabo en cualquier momento. Y es cuando los creyentes que estemos vivos seremos transformados. Aunque no podemos fijar una fecha específica, pero al ver la enseñanza colectiva de la Escritura, los tiempos y los sazones que el Padre, solamente el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos y los sazones significan los acontecimientos y los elementos de este mundo que se están desarrollando para entender más o menos que Cristo viene pronto. ¿O no lo piensas así? Yo creo que sí, ¿no? Y bueno, y rápidamente, sin entrar en detalles, les menciono que después del rapto, ¿qué va a suceder? Casi inmediatamente pudiéramos decir, vienen las bodas del Cordero. No voy a entrar en detalle. Ahí está en Apocalipsis 19, del 7 al 10. Tampoco voy a leer el pasaje, tú chécalo ahí. Luego recibiremos nuestras recompensas en 1 Corintios 3 del 10 al 15, que será en el tribunal de Cristo. Recuerda, cuando es tribunal de Cristo, no por ser tribunal vamos a llegar a la presencia de Cristo en el tribunal para ser condenados. No, quítate eso de tu mente, absolutamente. Es para ser galardonados. Ni tampoco vas a regresarte avergonzado al otro lado, ¿no? No, no es así. Vamos a ser galardonados por Cristo. Ahí está. Y después regresaremos. En esas dos partes se establece los 7 años de tribulación que a los que creemos que se va a desarrollar sobre la tierra con el anticristo como gobierno mundial. 3 años y medio de uno y 3 años y medio de otro. O sea, bodas del Cordero y por supuesto tribunal de Cristo. O creo que primero es tribunal. El caso es de que esos dos eventos se van a desarrollar ahí, mientras aquí está prácticamente desatado el juicio de Dios sobre la tierra con ese anticristo. Recuerden que 7 años se dividen así. Uno se puede llamar la tribulación y otro la gran tribulación también. El término teológico para esta posición de rapto, que afirma que se llevará a cabo antes de la tribulación, se conoce como rapto pretribulacional. Les voy a dar una clase pequeñita de teología que es la que yo comparto luego allá mis alumnos en el seminario, y que ha sido precioso ese desarrollo, ¿no? Entonces es pretribulacional, antes que llegue la tribulación. Eso es lo que creemos como seminario. Claro que tú puedes creer muchas cosas, ¿no? De hecho, existen varias referencias al respecto y mucha gente piensa que ocurre de diferente forma. Vamos a ver posiciones brevemente. El medio tribulacional, en otras palabras, su definición sería que los creyentes son raptados o arrebatados a la mitad de la tribulación. Bueno, eso es lo que unos piensan, por supuesto. Otros, rapto parcial, otros piensan. Bueno, otros ni siquiera creen, ¿no? Otros piensan que el rapto parcial, pero su definición sería que los creyentes fieles serán llevados así en el rapto, pero es parcial la cosa. 3, preira. Ese es otro término que se utiliza teológicamente para describir que Dios va a hacer que termine la gran tribulación antes de las 70 semanas de Daniel, antes que termine las 70 semanas de Daniel. Esto está más distorsionado que nada, pero bueno, hay gente que piensa en esto. Hay otros peores que piensan en post-tribulacional.
Su definición, en esencia, afirman que los creyentes van a ser raptados en la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Y bueno, pues al estudiar la enseñanza colectiva de la Escritura podemos ver que nos abocamos más a la posición del rapto pretribulacional, antes que venga la tribulación, por una sencilla razón. Los creyentes no pasan ningún tipo de juicio, número uno. Y la tribulación es principio de dolores. Aunque tú dices, ay, pues ¿cómo estoy padeciendo ahora? Bueno, mira, ese es quien sabe en qué estás metido, ¿no? ¿Quién sabe? De todas maneras, Dios aprovecha todo lo que está pasando con nosotros para probar tu fe y formar tu carácter, formar tu personalidad y tu fidelidad a Él. Entonces, nada de lo que pase en tu vida es por casualidad. Todo tiene un propósito. Entonces, hay que estar conscientes de esto. Entonces, esto quiere decir que el rapto puede ocurrir en cualquier momento, antes que haya algún tipo de juicio que culmina en la segunda, o sea, el juicio de la tribulación culmina con la segunda venida del Señor. Entonces, la iglesia ya no está en la tierra durante la tribulación, no puede pasar por ella, porque ha sido llevada al cielo. Si hubiera un rapto post-tribulacional, ¿de qué serviría? Si el rapto se llevara a cabo después de la tribulación, los creyentes, imagínate, irse y regresar luego en la segunda venida de Cristo. Vamos a venir con Él, a reinar 1000 años, en el milenio. Entonces, ¿por qué tendría que irse, raptar a la iglesia, arrebatar a la iglesia y luego regresar? No tiene razón, no tiene coherencia teológica al respecto. Realmente, ahora bien, aunque ya mencioné algo, y vamos a concluir esa idea, que quede bien claro que hay una distinción entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Cuando tú escuches, hay cristianos que anhelan que Cristo venga a la tierra, o la segunda venida de Cristo, tú dices primeramente que va a venir a arrebatar a su iglesia. Primero. Y al comparar los pasajes del rapto y la segunda venida, la secuencia de acontecimientos da lugar definitivamente a un rapto pretribulacional. ¿Por qué? Porque en el rapto de la iglesia es llevada por Cristo, pero en la segunda venida los ángeles también reúnen también, vayan a Mateo por favor, a sus escogidos, para que yo veo que me están mirando así como diciendo, ¿de veras? ¿Será cierto? Mateo 24, 31, mira lo que dice el Señor, qué maravilloso. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto no se refiere aquí al rapto, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. 24, 31. Entonces, vean, en segundo lugar, esto es maravilloso, o sea, vamos a venir con Él. Y por supuesto también va a haber todavía salvación y oportunidad de venir a Cristo, porque vas a recoger a sus escogidos antes de establecer su reino milenial. Recuerden que Mateo está dirigido a los judíos, al pueblo de Israel. En segundo lugar, el rapto, la resurrección, juega un papel clave, mientras que en la segunda venida no se menciona la resurrección. En la segunda venida no se habla de resurrección. En tercer lugar, el rapto, Cristo viene a recompensar a los creyentes, ya dijimos, en el tribunal de Cristo, mientras que en la segunda venida viene a juzgar la tierra. Recuerden que cuando Él viene a establecer su reino milenial, primeramente estará la batalla del Armagedón. Las naciones lucharán contra Él. Qué ironía, ¿no? Qué locura, ¿no? En cuarto lugar, en el rapto el Señor arrebata a todos los creyentes verdaderos de la tierra, pero en la segunda venida aparta a los incrédulos.
Mateo 24, 37 al 41. En quinto lugar, en el rapto, los incrédulos se quedan en la tierra. En el rapto, los incrédulos se quedan en la tierra, mientras que en la segunda venida, los creyentes venimos con Cristo para estar en la tierra. Por 1000 años. En sexto lugar, el rapto no se menciona que Cristo establece su reino, mientras que en la segunda venida sí. En séptimo lugar, el rapto, los creyentes reciben cuerpos glorificados, mientras que en la segunda venida nadie recibe cuerpos glorificados. O sea, ya los que están glorificados, y venimos a reinar con Él. En el octavo lugar, en el rapto, el Señor quita a los creyentes del medio de los incrédulos, mientras que en la segunda venida los incrédulos son quitados en medio de los creyentes. Quita a los creyentes de en medio de los incrédulos, se los lleva, ¿no? Mientras que en la segunda venida, venimos con Él, los incrédulos son quitados, porque los creyentes con Cristo vamos a reinar. Son quitados, en otras palabras, juzgados. Bueno, no todos, obviamente, pero muchos van a ser quitados. Ahí, sobre todo los que quieran pelear con Cristo, ¿no? Es irónico eso y absurdo. Pero habrá gente que así lo haga. De hecho, va a haber una batalla antes del milenio y una después del milenio. Cuando el juicio de las naciones. No, es tremendo. Toda la escatología es bellísima, sí. Yo cada que lo enseño más me nutro y más me llena de esperanza, por supuesto. Entonces ahí estamos. Recuerden que es como la misma parábola del trigo y la cizaña, ¿no? O la de la red, también recuerden, esto en la segunda venida. Y el discurso del Monte de los Olivos, otra vez al hablar de Noé y del juicio de las naciones. Mateo 24, 25. Todo eso ocurre ahí en Mateo 13, 24 al 30, o todo Mateo 13 y también 24 y 25, los dos capítulos. Apocalipsis 3:10 dice algo importante también, dice que el Señor quitará la iglesia antes de la tribulación, también ahí vuelve a remarcar ese hecho. En el griego la frase te guardaré, escucha esto, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué más cosa tenemos de claridad de que el rapto es pretribulacional, no? Te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Quiere decir, te guardaré de que entres al juicio, ¿no? A ese tipo de juicio. Solo el rapto pretribulacional puede explicar esto. Ahora, regresamos a nuestro texto. Vayan por favor otra vez a 1 Tesalonicenses 4, 17. Al final dice, juntamente con ellos. Ya lo explicamos. Los creyentes vivos se reúnen con los resucitados. ¿Dónde? Dice ahí, en las nubes para recibir al Señor. Noten ahí, en el aire. Otra vez, Cristo, no pones un pie en la tierra todavía. Aunque hay algunas referencias acerca de las nubes, en realidad algunas se refieren al establecimiento del reino milenial, pero aunque estas nubes bien pueden ser literales, bien pueden ser solamente simbólicas, pero por lo general están asociados con la venida del Señor en majestad y gloria, para castigar a los enemigos, a enemigos de Él y de los santos, ¿no? Vayan un momentito rápidamente, ¿están de acuerdo? Aunque nos tardemos un poquito, vamos a Daniel 7:13, por favor. Mira rápidamente lo que dice aquí. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está, al principio dice con las nubes del cielo.
Es para relacionarlo con el aspecto de las nubes. Y noten aquí en Mateo 26 también, vayan ahí, Mateo 26, o escúchame nada más, como tú gustes. 64, Mateo 26, versículo 64, que dice aquí, Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez, la palabra nubes ahí, ¿lo ven? Y así, hay muchos más. Éxodo 19, 16, Salmo 97, 2, referencias de las nubes. Las nubes en este caso es para beneficio triunfal, otra vez no para juicio. Sin embargo, así como Él fue llevado arriba en una nube en su ascensión, así será su regreso. Regreso por su iglesia. No estoy hablando de regreso de 1000 años. ¿Se dan cuenta? Apocalipsis 1:7, tú lo ves, ellos serán arrebatados en las nubes. Las nubes son como, es una alegoría realmente, es como hablar de una carroza triunfal de Él, de triunfo, y nosotros partimos con Él. Número 3, regresamos a nuestro texto y vean, el número 3 es asegura la compañía eterna del Señor y del creyente. A partir del versículo 17, pero donde dice, y así estaremos, ¿lo están viendo? Siempre con el Señor, ¿lo están viendo? Y así estaremos siempre con el Señor. Estar con Cristo era el anhelo de Pablo, como dice Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ¿te acuerdas? Él estaba en esa disyuntiva, en esa duda, estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo anhelaba estar en casa, es mucho más, es preferible estar en el cielo que en la tierra. Es obvio, ¿no es cierto? ¿Y qué haremos en el cielo? Bueno, hay varias cosas que vas a hacer en el cielo, tú y yo. Te puedo decir algunas. En primer lugar, disfrutamos de su compañía, ¿no? De la compañía porque le veremos tal como Él es, ¿no? De su compañía con nuestro amado Salvador, ¿no? Filipenses 1:23. Adoraremos a Dios de manera perfecta, Apocalipsis 5. Reinaremos de manera perfecta, Apocalipsis 22:5. Casi serviremos de manera perfecta, Apocalipsis 1:6. Disfrutaremos de placer perfecto, Salmo 16:10. Tendremos conocimiento perfecto, 1 Corintios 13:12. Amaremos de manera perfecta, 1 Corintios 13:13. Tendremos cuerpos perfectos, Filipenses 3:21. Disfrutaremos de gozo perfecto, no habrá pecado, no habrá tristeza, como dice el canto, cuando estaremos allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Se acuerdan? No sé cuántos han cantado ese canto en su congregación, aquí lo hemos cantado también, ¿no? ¿Se dan cuenta? No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá nada de eso. Alabaremos al Señor. Ahí está. Y todo, Mateo 25:23, lo pueden apuntar ahí. Y todo esto, adoración, reinado, servicio, placer, conocimiento, amor, cuerpos, gozo, perfecto, por la eternidad. Me encanta lo que dice un comentarista en referencia a cómo será el cielo. Escuchen. Para entender lo que haremos en el cielo es necesario entender lo que no haremos. Para entender lo que haremos en el cielo es necesario entender lo que no haremos. No pecaremos. Por lo tanto, nunca necesitaremos confesar pecados o luchar con los pecados. Nunca experimentaremos culpabilidad.
Nunca necesitaremos escribir una carta para corregir algo que dijimos o hicimos. No necesitaremos corregir algo que fue confuso, porque nunca nada será confuso. Nunca necesitaremos componer o cambiar nada. ¿Por qué? Porque nada se desgastará o se descompondrá. Nunca necesitaremos ayuda a nadie porque nadie la necesitará o brindaremos ayuda. Nunca tendremos que luchar contra Satanás o los demonios porque ellos no están ahí. Nunca tendremos que lidiar con pecadores, con los que te juntas a diario. No me estoy refiriendo a tu familia, te estoy refiriendo a tus compañeros de trabajo y muchos con sus familias, te diré, ¿eh? Hay muchas personas que tienen familiares inconversos. No vas a, ya. Nunca necesitaremos defendernos de ataques porque nunca seremos atacados. Nunca estaremos tristes ni solos. Nunca seremos lastimados emocionalmente o físicamente. Nunca necesitaremos ser curados o aconsejados o entretenidos. Nunca experimentaremos nada más que gozo absoluto. Nunca lloraremos, porque no perderemos a nadie, ni extrañaremos a nadie. No necesitaremos ser cuidadosos, porque nunca cometeremos un error. No necesitamos planear en caso de emergencia o evitar el peligro en algo, porque no enfrentaremos emergencias o peligro. Fin de la cita, John MacArthur. Entonces realmente es maravilloso, ¿no? Mira, todo lo que nos enseña el pastor es algo bello. Un creyente que entiende lo que espera, lo que le espera después de la muerte, al igual que Pablo, anhela eso, estar con el Señor. No anhela la muerte física, sino lo que viene después de ella. Y sabe que en el momento necesario Dios va a proveer la gracia necesaria para enfrentar la muerte. Si quieres saber cómo te sostendrá Dios en el futuro, incluyendo cuando enfrentes la muerte, mira atrás. Y observa cómo te ha sostenido Dios desde que te convertiste, ¿no? ¿O no te ha sostenido el Señor? ¿No te ha guardado? Claro, porque Él es el mismo y actúa de igual, de acuerdo a su familia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 3:8. Qué consuelo, ¿no? No tendremos que temer la muerte porque sabemos que Dios nos dará la capacidad de enfrentarla cuando Él quiera y estaremos con Él. Alguien puede decir, bueno, yo no le tengo miedo, no tengo miedo a lo que viene después de la muerte, le tengo miedo a la manera de morir. Uno pudiera decir, bueno, se justifica. Pues no, tampoco. No tiene que sentir miedo a la muerte, tener miedo de cómo vas a morir, ya que en primer lugar Dios te dará la capacidad para entender ese momento y para enfrentar ese momento. Yo no creo que sea como los demás. No lo creo. Bueno, puede ser que nunca mueras. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir esta noche, ¿no? Como dijimos la otra vez. Hay quien se aferra y dice, no, el Señor habló a mi vida, que quién sabe qué, que estaré vivo en el rapto. Hay gente que piensa así. Sí, pero pues, ¿cuándo va a venir, hermano? Ni modo que tengas, ¿qué? No, Él no sabe cuándo va a venir. No es que te sostenga con vida como estás ahora para cuando venga Cristo. No, lo importante es que te vayas con Él. Te vayas como te vayas, ¿no? Ya, qué manera de estar pensando en que si lo tengo o no lo tengo, o mejor dicho, si voy a morir o no voy a morir, o si me voy a ir en el rapto. Te vas a ir de todas maneras. El mismo comentarista hace un buen comentario acerca de este punto. Dice, como seres humanos le tenemos miedo al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Dios nos ha diseñado con esa reacción, pero no es razonable y de hecho es hasta pecaminoso temer el resultado de la muerte.
Debemos desear el cielo como un prisionero anhela la libertad, como un enfermo anhela la salud, como el hambriento y el sediento anhelan el alimento y el agua. Si este es el caso, si este no es el caso, algo está mal. Y debo decirles que yo era de esos, Decía, ay, la experiencia, ¿no? De la muerte, ¿no? No. Mira, creo que en cierto sentido quedo curado, ¿no? Porque sinceramente, otra vez, Dios me dará o nos dará la capacidad para enfrentar la muerte en su momento. Debemos estar diciendo junto con el apóstol Juan, ven Señor Jesús. ¿Te acuerdas lo que dice en Apocalipsis ahí, 22:20, no? Entonces el rapto provee beneficios increíbles. Y por último, ya voy a terminar, provee un medio para alentar al creyente. Provee un medio para alentar al creyente. Es el último versículo. Literalmente ahí dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, entonces, la palabra es esténse alentando. Realmente es lo que significa. Aliéntense, confórtense entre ustedes. El pueblo de Dios se ve reconfortado cuando tienes en alguien en quien confiar, en un hermano, una hermana en Cristo. Confórtense. El que se enseñen mutuamente la palabra, no principios humanos, no recetitas que inventes ahí. Es la palabra de Dios la que te conforta finalmente. Por lo tanto, a la luz de la verdad del rato, habiendo explicado esta verdad, alentaos, dice ahí. Es como si dijera, esténse alentando, confortado. Es la palabra para caleite. Aliéntense, confórtense. Confórtense es para caleite, bueno, ya lo dije, pero ciertamente estás buscando la manera de encontrar a alguien cerca de ti. Y bueno, unos a otros. Pablo manda eso a los tesalonicenses con estas palabras. La palabra, ahí la frase con estas palabras se refiere a lo que acaba de decir. Todo lo que viene diciendo desde el versículo 13 hasta acá, lo que le sucede a los cristianos cuando mueran, etcétera, etcétera, es una gran verdad. Aunque específicamente se refiere a lo que acaba de decir, con estas palabras, no precisamente con tus palabras, sino con las palabras de Dios. Muchas veces podemos pensar que es mejor no apuntar a alguien a la escritura, particularmente en momentos de dolor, pero ciertamente debemos ser prudentes, pero noten el papel de la escritura al consolar a alguien que está en dolor, tristeza, aunque primordialmente se refiere al Antiguo Testamento. Romanos 15:4 dice que la escritura consuela, alienta, fortalece al creyente. Y ahí está 2 Corintios capítulo 1, todo el capítulo 1. O Romanos 15:4 cuando dice, porque las cosas que se escribieron antes se refiere al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, refiriéndose a la perseverancia, a perseverar bajo presión sin rendirse, y la consolación, dice, la Escritura no solo enseña cómo perseverar bajo presión, sino también a consolarse a todo lo largo de este tiempo. La consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Lo ves? ¿Qué conclusión tan maravillosa? Déjenme decirles que esa es la principal razón por la que somos creyentes. Nuestra esperanza final es para estar siempre con el Señor. Si estamos temporalmente aquí, luchando contra todo lo que se presenta, es solo un momento. Solo un momentito. Nada más. La esperanza que tenemos en estar con Cristo nos da aliento. Mira, finalmente la conversión es para eso.
No es para tener vidas aquí, tengas prosperidad y que ven, acá se te va a quitar lo pobre. ¿No? Ojalá haya alguien que acá se te va a quitar lo ignorante, ¿no? Ojalá, pero en la escritura, ¿no? Que te hagas conocedor de la escritura. Pero sinceramente, todo lo que estás pasando en esta vida es breve comparado con la eternidad. Ahí está. Es el punto. ¿Cómo has vivido entonces en tu vida de obediencia? Yo te pregunto y te confronto de esa manera. ¿Cuánto has servido a mi Señor para ostentar vivir para toda la eternidad con Él? Si quieres que esto suceda, tal vez no te habías percatado. Cristo vino la primera vez para vivir al lado de los suyos, para desarrollarse en medio de los pecadores aquí, para enseñarles el camino de la verdad y la vida, para traerlos a vivir una vida nueva, a redimirlos, para traerlos al arrepentimiento, para darles una esperanza eterna. ¿Y sabes qué? Si quieres ser parte de los que un día nos iremos de este mundo, cuando Cristo venga a su iglesia, entrega tu vida a Él. Comprométete con Él ya. No puedes vivir como estás viviendo. No sé cómo. No sé cómo estemos viviendo. Pero tampoco esperes todo el tiempo recompensas cuando no has dado de ti absolutamente nada a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.